Estamos ahora en el momento de calma que precede la tormenta, un tiempo de tribulación sin precedentes que afectará a todo el mundo. ¿Haremos caso de la escritura en la pared? El rey apuró el vino, dejando que se derramara por la comisura de los labios. Tenía el rostro enrojecido, como el color del vino que bebía. Los ojos vidriosos contemplaban el salón, observando a los convidados, ebrios como él. El rey gozaba oyendo los comentarios ruidosos, especialmente cuando había palabras de adulación para él. Levantó nuevamente la copa de oro, queriendo apurar de un solo trago lo que quedaba en ella. Espera, pensó. Algo se mueve en aquella pared. Bajó la copa sin darse cuenta de que la estaba derramando. La copa cayó al piso, pero el rey no oyó nada. No le importaba. Con sus manos temblorosas, empezó a frotarse los ojos enrojecidos. El movimiento continuó. Es la mano de un hombre, o al menos unos dedos, pensó. Y el dedo índice se mueve sobre la pared. ¿Está escribiendo? Sí, escribe algo, pero no lo distingo. El rey no era el único que se había dado cuenta. Sobre los reunidos cayó un silencio sepulcral. Los convidados tenían los ojos clavados en la pared lejana, observando fijamente con ojos asombrados, llenos de temor. La mano se movía deliberadamente, formando letras y palabras grandes, fáciles de leer. Los ojos se abrieron, los corazones galopaban, y la respiración era entrecortada. El rey se puso pálido. El estómago se le revolvió, y empezó a temblar. Sintió la boca seca. Quería hablar, pero no podía. Por fin, después de una eternidad, soltó un grito agudo. Guardias, guardias, traigan a los astrólogos, los caldeos, los adivinos. Pronto, dije pronto. Ese fue el principio del fin, para un soberbio rey gentil, Belsasar de Babilonia. Y fue el final del primero y más glorioso de los 4 reinos gentiles que gobernaron al mundo. La caída de Belsasar fue justa. Él sabía que hacía mal. Simplemente se negó a hacer bien. Pero es que los seres humanos frecuentemente aprenden por las malas, ¿no es así? ¿Y nosotros? ¿Lo sabemos también? La historia se repite. De tal palo, tal astilla. Las historias del rey Nabucodonosor, y de su nieto, el rey Belsasar, tienen una característica en común, el orgullo. El orgullo hace algo curioso a la persona que lo padece, le hace sentirse superior a lo que realmente es. Al mismo tiempo, la grandeza de Dios se reduce a sus ojos. El abismo insondable entre el poder infinito de Dios, y la debilidad y pequeñez del hombre, parece borrarse. El siguiente paso, para abajo, en picada. Dios puso a Nabucodonosor en la posición de rey sobre Babilonia, que representó como una cabeza de oro, indicativa de realizaciones intelectuales y culturales, superiores a las de todos los reinos posteriores, pero sus realizaciones obtenidas por la gracia de Dios, se le fueron a la cabeza. Daniel 2, versículo 36. Daniel 2, versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. El rey se ensoberbeció. Daniel 4,
versículo 28. Daniel 4, versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Una persona dominada por el orgullo hace cosas extrañas y malas. Así actuó Nabucodonosor, expresó su soberbia especialmente en la ira. La caída de Belsasar fue justa. Él sabía que hacía mal, pero se negó a hacer bien. Es que los seres humanos aprendemos por las malas, ¿no es así? Ejemplo, cuando no pudo recordar sus sueños, no solo amenazó matar a sus adivinos, sino que desahogó su ira desenfrenada contra todos los sabios de Babilonia. Incluso Daniel y otros 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel 2, versículo 12. Daniel 2, versículo 12. Por esto el rey con ira, y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Otro ejemplo, poco después, el rey Nabucodonosor construyó una imagen de oro, y ordenó que la adoraran. Daniel 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Cuando algunos se negaron, perdió los estribos. ¿Por qué? Por el orgullo. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Otro ejemplo, más tarde aún, soñó que sería rebajado. Vio un gran árbol, símbolo del rey, y alguien que lo cortaba. Esto representaba su caída. Daniel 4, versículo 20. Daniel 4, versículo 20.
el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía: cortad el árbol, y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel le advirtió que sería humillado, pero el rey era tan orgulloso que se negó a cambiar. Efectivamente, respondió a Satanás, el actual gobernante de este mundo, se rebajó hasta quedar como un animal salvaje. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Durante 7 largos años sobrevivió escarbando como cualquier bestia. Cuando Dios lo levantó, Nabucodonosor alabó al gran Rey del cielo, y no a sí mismo. Por fin había aprendido la humildad. Pero su nieto no recordó la lección. Versículo 34. Más fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Belsasar olvidó. Su nieto, el rey Belsasar, conocía lo sucedido a su abuelo. Daniel 5, versículo 22. Daniel 5, versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto? Sin embargo, siguió sus pasos y manifestó el mismo orgullo. Esto fue su ruina. Belsasar perdió la vida por su orgullo.
Veamos por qué. En primer lugar, el plan de Dios disponía la caída del reino de Babilonia, y el establecimiento de un segundo reino, inferior a él, el Medo-Persa. Daniel 2, versículo 39. Daniel 2, versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ahora, pasemos a Daniel 8, versículo 20. Daniel 8, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. La muerte de Belsasar marcó el final del imperio babilónico. Segundo, Belsasar no quiso aprender de la experiencia de su abuelo. A veces, Dios pone fin a un linaje familiar, cuando éste se llena de orgullo y rebeldía, como sucedió en el caso del rey Saúl de Israel. Tercero, en un acto de suprema presunción, el rey bebió de los vasos dorados del templo de Dios, en Jerusalén. Esto fue absolutamente inaceptable para Dios. Este último punto tiene un significado profético. El que Belsasar haya bebido vino en los vasos del templo de Dios, se puede considerar como anticipo de una gran potencia del tiempo del fin, sobre la cual cabalgará una gran religión, ebria de la sangre de los mártires. Apocalipsis 17, versículo 1. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Los santos del Nuevo Testamento son vasos del glorioso Evangelio de Dios. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Dios promete vengar la muerte de sus santos a manos de la bestia, el falso profeta, y el poder de la bestia. Apocalipsis 6, versículo 9. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, Apocalipsis 19, versículo 19. Apocalipsis 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Tenemos que entender lo que será esa futura potencia de la bestia, y cómo evitar la ira inminente de Dios que caerá sobre el sistema satánico de gobiernos mundiales. El despectivo rey Belsasar fue humillado por Dios Todopoderoso aquella misma noche, en que Daniel tradujo su sentencia de muerte, la escritura en la pared. El soberbio rey fue muerto, y su reino capturado por los medos y los persas. Pasemos a Daniel 5, versículo 30. Daniel 5, versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. La escritura es para nosotros. Ahora, entendamos lo que decía la escritura en la pared. Versículo 25. Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Los astrólogos y adivinos del reino pudieron leer la escritura, pero Dios reveló el significado a su siervo Daniel. Las palabras significan literalmente, contado, pesado y divisores. Uparsin es la forma singular de Peres. Dios juzgó a este rey y a su reino. La caída de Babilonia fue un anticipo del juicio sobre el cuarto y último reino gentil, el Sacro Imperio Romano en su última resucitación inminente. Será el momento en que Cristo vendrá a quitar toda autoridad humana, y establecer el reino de Dios en la tierra. Daniel 2, versículo 40. Daniel 2, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro,
como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La fiesta de Belsasar aquella noche tenía por objeto mostrar su desprecio por los ejércitos del rey Ciro, acampados frente a los muros de la ciudad. Babilonia estaba rodeada por el río Éufrates. Sin embargo, Ciro logró desviar las aguas, y su ejército entró en la ciudad por el lecho del río, mientras los habitantes andaban en fiesta. El orgullo de Belsasar fue su ruina. Daniel 5, versículo 1. Daniel 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora, aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces, el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Lo sucedido a Babilonia, es una advertencia para nuestra generación. La historia se repetirá. ¿Haremos caso? La escritura de Dios para Belsasar es también una sombría advertencia de su juicio sobre la moderna Babilonia. ¿Haremos caso para evitar la tribulación que se avecina? Unos sí. La mayoría no. La moderna Babilonia también estará en fiesta, inmediatamente antes de la venida de Cristo como conquistador. Apocalipsis 11, versículo 7. Apocalipsis 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. También se secará el Éufrates para que los ejércitos castigadores los venzan. Apocalipsis 16, versículo 12. Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y la moderna Babilonia, que es la cuarta y última potencia de la bestia, en su séptima y última resurrección, como sacro imperio romano, quedará totalmente destruida. Apocalipsis 18, versículo 1.
Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Las palabras de Apocalipsis 18, versículo 2, ha caído la gran Babilonia, se refieren en primer lugar, a aquel antiguo reino, y en segundo lugar, a los reinos gentiles, junto con el actual sistema babilónico, que es universal. Los sistemas económicos, políticos, sociales y militares del mundo, caerán estruendosamente, tan de repente, como cayó el reino de Belsasar. Belsasar y Babilonia fueron sentenciados en una noche. Quizá por eso advierte el apóstol Pablo, que Cristo puede llegar como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. El día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y no escaparán. Los guardias de Belsasar trajeron a los astrólogos, caldeos y adivinos, pero estos no pudieron leer la escritura en la pared, porque Dios tenía que revelarla. Y la reveló a su siervo Daniel. Daniel 5, versículo 8. Daniel 5, versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete, y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas, y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces, Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti, que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora, fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura, y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio,
Todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban, y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos? Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel se salvó de la caída de Babilonia. Además, ocupó un puesto al lado del rey en el victorioso reino persa. Daniel 6, versículo 1. Daniel 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Antes de la honra, viene la humildad. Proverbios 15, versículo 33. Proverbios 15, versículo 33. El temor del Eterno es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbios 18, versículo 12. Proverbios 18, versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Pero antes de la destrucción viene la soberbia. Proverbios 16, versículo 18. Proverbios 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios está revelando la Escritura en la pared a aquellos en este tiempo del fin, que estén dispuestos a escuchar. Por medio de esta gran obra, Dios está dando la última advertencia fatal para los soberbios. Pero también una promesa gloriosa de esperanza a los humildes, más allá, con el glorioso regreso de Jesucristo a esta tierra. ¿En qué categoría estará usted? Dios clama a la moderna Babilonia: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. La escritura de Dios para Belsasar es también una sombría advertencia de su juicio sobre la moderna Babilonia. ¿Haremos caso para escapar la tribulación que se avecina? La escritura está en la pared. Para que usted entienda y haga caso, Dios es un fuego consumidor. Es hora de que nos humillemos ante Él.
Primera de Pedro 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Para que podamos recibir las bendiciones que Dios promete a los mansos, participar en el glorioso reino de Dios aquí en la tierra. Mateo 5, versículo 5. Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.